Gracias por estar en sintonía a esta hora de la mañana o en cualquier momento que nos vean posteriormente grabado. Esta es una conversación relevante. Del corazón. Nos puede ocurrir a todos, Sí. a cualquiera. Todos somos potenciales pacientes, le decía yo al doctor. El doctor César Herrera Padilla nos honra con su presencia. Él es jefe de cardiología de CEDIMAT. Es un hombre muy ocupado, no está en la prensa todos los días. Hay muchos expertos hablando por ahí, pero miren, este es el señor que resuelve, junto con su equipo en CEDIMAT, y agradecemos mucho que usted esté aquí con nosotros, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por esos piropos y por mantener el país tan informado como ustedes hacen, de forma tan alegre y entretenida. Gracias. Doctor, nosotros hemos tenido casos distintos en el país que se hacen públicos. Por ejemplo, una chica joven, un chico joven, de repente murió por un accidente cardiovascular, que le dio un infarto. Y tú dices, ¿cómo pudo ser? Estas cosas llegan así de repente, ¿la podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer? Hemos tenido historias verdaderamente conmovedoras en los últimos meses. El otro día me referían de un ciudadano que iba en un carro público y de repente, ¡pum!, se quedó dormido. O las imágenes que se viralizaron de un ciudadano haitiano que simplemente se cayó y dicen, eso fue un ataque del corazón, dice la gente. ¿Usted podría hablarnos un poquito de esto? Quizás se especula muchísimo, usted desde esa mirada profesional. Importantísimo punto. En términos médicos, lo que tú describes se llama muerte súbita. La muerte súbita es el fallecimiento lamentable de una persona que minutos antes, una hora antes, no sentía absolutamente nada. Y de momento, en cuestión de minutos, pierde la conciencia. Es lo primero que sucede. Al cerebro no recibir suficiente sangre, se pierde la conciencia, el individuo se cae y si no se resucita, fallece en 3 minutos, que es lo que necesitamos lamentablemente para morir sin circulación. La muerte súbita afecta a envejecientes, gente de edad media y jóvenes, debido a diferentes causas. Y hasta bebés, ¿no? Y hasta niños. El síndrome de muerte súbita en la cama de los niños recién nacidos es muy conocido. Entonces, cada una de esas categorías de edades tienen causas diferentes. Por lo tanto, no se puede generalizar, es lo primero. Y como tú bien has dicho, tampoco se puede especular. ¿Qué sucede con la muerte súbita? Bueno, que en un grupo de personas que están a riesgo, los que ya han tenido un infarto, el que tiene insuficiencia cardíaca, el que ya tiene una enfermedad coronaria diagnosticada, ese paciente está a riesgo si no está atento a su condición y no se chequea. Pero aquellos que nunca han sido diagnosticados, que por fuera lucen muy bien, por dentro no lucen tan bien. Entonces ahí viene el punto que tú acabas de decir, y es que todos somos potenciales cardiópatas. ¿Y cómo evitamos esas cosas? Chequeando, ¿no? Si usted tiene tal edad, tiene tales síntomas o no tiene síntomas. Usualmente todo esto empieza de los 35 años. Fíjate que hace 20, 30 años hablábamos de 45, ya vamos bajando. Y es porque los jóvenes cada vez más están adquiriendo Vamos rápido. esas costumbres, y la sociedad está cada vez más rápida y más estrés. Entonces, a partir de los 35 años, sobre todo si usted piensa empezar ejercicios, que ese es otro punto, que mucha gente quiere ser atleta y sin chequearse el corazón empiezan a correr maratones. Un chequeo con un cardiólogo. Suele ocurrir muerte súbita en personas que tienen alguna cardiopatía que no le da ningún problema, pero que se meten en el gimnasio y hacen un esfuerzo, Por supuesto. un sobreesfuerzo. Tanto las congénitas, las cardiopatías con que uno nace, que se manifiestan tardíamente, como las adquiridas. Hay cardiopatías congénitas, ustedes lo ven en los deportes, todos estos jugadores famosos, que aún con toda la evaluación que le hacen, muchas veces fallecen o se enferman. Entonces hay condiciones específicas relacionadas al Hay corazón. quienes dicen, ¿para qué hacer tanto deporte y tanto ejercicio? Porque hay atletas que se mueren. Bueno, hay que hacer deporte y ejercicio. Lo que pasa es que uno no puede convertirse en un atleta a los 40 años ¿Verdad? sin haber tenido un historial previo y sin haberse chequeado. Debe Pero chequearse. el deporte y el ejercicio es saludable, por supuesto. Ah, bueno. Sí, ¿qué tanto nos ayuda? Eso, bueno, o sea, ¿es vital el ejercicio? Múltiples ángulos. Primero que nada, el sistema cardiovascular, lo que más le encanta es la repetición de movimientos en el cuerpo. Eso se llama el ejercicio aeróbico, lo que conocemos como aeróbico. Eso reduce la presión arterial, relaja las arterias. Segundo, quema las calorías extras que nosotros retenemos, las grasas incorrectas que a veces nos pasa la mano comiendo, pues el ejercicio ayuda a quemarla. Tercero, regula la insulina, que es la hormona que controla el azúcar para los diabéticos y prediabéticos. Número 4, un factor psicológico importante, se producen sustancias gracias al ejercicio, que se llaman endorfinas, que dan la sensación de bienestar, de alegría, de paz, de tranquilidad. Y así podemos seguir hablando de artritis. Las personas con artritis que le duelen las rodillas no caminan porque le duelen. Al contrario,
Debe caminar. Lubricar las rodillas y la cadera, caminar en los artríticos, mejora el dolor. Doctor, súbitamente volvamos a la muerte súbita. Usted habló de la resurrección. Dijo un tiempo, 3 minutos. Jesucristo resucitó a los 3 días, según la Biblia, ¿verdad? ¿Se puede resucitar a una gente? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tanto es? ¿Cuándo se puede resucitar? Porque Una aclaración, la diferencia entre resurrección y resucitación. ok. La resurrección es un término místico, filosófico, que podemos un día hablar Te de moriste. eso por horas. ¿verdad? Te moriste de verdad y resucitas. Correcto. La resucitación en el contexto médico significa que si una persona frente a nosotros sufre un paro cardíaco, hay un equipo, paramédicos e incluso agentes común y corriente entrenadas que pueden acudir, determinar la causa de esa parada cardíaca, si es un problema respiratorio o del ritmo, y administrar resucitación, masajes cardíacos, reanimación, sea por masaje cardíaco externo, con presiones, o sea por manejo de las vías respiratorias, y muchas veces por un choque eléctrico de un aparato que se llama desfibrilador. Para esa maniobra ser exitosa, y las estadísticas están claras, la probabilidad de resucitar a alguien en la calle, en ese contexto, anda entre 10 y 20%. Y no es tanto porque... Pero es mucho, está bien. Y es mucho, pero la razón de por qué es tan bajita no es tanto porque no se puede hacer, es porque falta la educación pública a la gente y faltan los equipos en las esquinas, en los estadios, en los centros comerciales. Porque si a mí me da yendo en un avión y usted es pasajero también, mis posibilidades aumentan drásticamente, porque usted es especialista. Y hay un desfibrilador y las azafatas están entrenadas en resucitación. ¿Qué es el desfibrilador? Yo te puedo enseñar a ti a resucitar a una persona. Sí. No es tan difícil. Doctor, ¿qué es el desfibrilador? Tenemos que aprender eso. Los desfibriladores son aparatitos que se pueden utilizar en el momento de una arritmia severa, de un trastorno del ritmo cardíaco, donde si no se interrumpe esa arritmia, se cae la presión y el paciente muere. ¿Emite alguna señal eléctrica? Envía una pulso. señal eléctrica, correcto, un choque eléctrico al corazón que restaura ese ritmo. Pero también hay desfibriladores implantables para los pacientes que han sufrido esas arritmias o que tienen riesgos de arritmia, que tienen una cicatriz muy grande en el corazón, etcétera, se implantan como un marcapaso. ¿Y se da el botoncito? Ay, No, son automáticos. ¿Automático? Tienen un chip en la punta del Como el cable inversor de la casa que entra solo. que detecta correctamente la arritmia y hace lo que tiene que hacer. Esta es una oportunidad privilegiada. La gente que quiera hacer alguna pregunta, estamos hablando con el jefe de cardiología de Sedimat. Doctor... que tuvo más de 30 años ¿sí? trabajando en Estados Unidos, doctor. Eso es bueno decirlo. Exacto. Así es, Bueno, en Chicago. En Chicago. Chicago. Usted fue... Usted de lo que 32 regresó. años. 32 estamos aquí. años. 32 años. Seguimos contribuyendo en Nueva York con el Centro Médico Montefiore de la Universidad de Einstein, que es un aliado de Sedimat. Visitamos cada 3 meses para educación, enseñanza, aprendizaje, pero estuvimos 3 décadas y algo más en Chicago. Hay casos como de emergencia, como el que se planteó recientemente con el presidente del Colegio Médico Dominicano, que fue un caso público, incluso se dieron partes médicas. El doctor Senencaba, que tuvo un tipo de obstrucción. ¿Usted podría describir cómo es ese proceso y para que la gente entienda también cómo prevenirlo? Bueno, no voy a hablar en específico del doctor Saba, porque aparte que es nuestro paciente, hay que respetar la privacidad, pero en términos generales se aplica lo que voy a decir a su caso. Las arterias coronarias son las arterias, los conductos que llevan el oxígeno al corazón. Nuestro cuerpo necesita oxígeno y sangre y nutrición para poder funcionar, y todos los órganos corporales tienen arterias, el cerebro, las piernas, el útero, el estómago. El corazón tiene sus 3 arterias que se llaman coronarias, que cuando se enferman, cuando se oxidan, para hablar en términos simples, se empieza a depositar grasa dentro de las paredes. Y como la tubería de la casa. tubería, exactamente, tal cual. Cuando esas arterias se tapan, el flujo de sangre y oxígeno a esa área del músculo no es suficiente y la persona puede sufrir 3 cosas. O un infarto, que es cuando se obstruye por completo la arteria y se muere el músculo del corazón, o una amenaza de infarto, que en términos populares se conoce así, que es lo que se llama angina inestable, y es una advertencia para intervenir, o a veces, lamentablemente, una arritmia, como hablamos, que causa muerte súbita. Las condiciones coronarias son prevenibles en su mayoría, evitando el cigarrillo, controlando la diabetes, mejorando la dieta, evitando el sobrepeso y la obesidad, haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Pero hay ocasiones donde es una predisposición de naturaleza congénita. Usted tiene un familiar, un padre, una madre, un hermano, un tío, que tiene un gen revolteado, como dicen los dominicanos, y lamentablemente le tocó a usted. Doctor, y si yo tengo ya
cierta edad, como se le dice a la persona. Que no es el caso. Ten cuidado con mencionar. Yo lo digo por mí, doctor, yo no tengo miedo a eso, mire. No por usted, claro que no. La persona de cierta edad, es muy probable que las tuberías, como en las casas, tengan alguna deficiencia, ya se están obstruyendo. ¿Cómo puede revertir, si es que se puede, ese proceso para evitar llegar a lo que usted llama cardiopatía o un infarto o cosas así? Correcto. Eso de la edad es un chiste, ¿no? Debemos estar orgullosos de nuestras edades. Mira, lo primero es prevención, y ya hablamos de eso, ¿eh? Si llegamos a un punto donde ya hay evidencia temprana de que está empezando a ocurrir el problema, por supuesto que hay mecanismos de detener eso. Pero eso hay que detectarlo, chequeándose, haciendo pruebas. Yo siempre uso el ejemplo de las mujeres. Las mujeres nos han enseñado a nosotros, los machos, que no nos gusta chequearnos porque somos fuertes y musculosos. Las mujeres nos han enseñado que la detección temprana con el Papa Nicolau y el mamograma es fundamental. Las mujeres hacen un mamograma y Papa Nicolau anual no porque se sienten un tumor, sino porque saben que hay que detectarlo. Pues el corazón es lo mismo. Entonces, si se detecta ya daño temprano, hay maneras de intervenir para parar el proceso, para evitar que progrese. Pero no hay una pastillita mágica, ni una tubería mágica que usted entre en las arterias, la limpie y la ponga nueva. No se cambian esa. Todavía no lo tenemos, pero el proceso se puede detener y si hay una obstrucción muy severa, se puede evitar que esa obstrucción cause un problema poniendo un stent o haciendo una cirugía. Pero esas placas de grasa se quedan ahí. ¿Cómo la voy eliminando? ¿Cómo la puedo mejorar? Con medicamentos es una forma, específicamente medicamentos que controlan el colesterol, la aspirina y medicamentos que controlan el azúcar si el paciente es diabético. Con medicamentos se sellan esas placas, se estabilizan para que no progresen. ¿El cuerpo mismo la ayuda a regenerar? Bueno, hay casos que se han reportado de que con ayuda medicamentosa se mejoran prácticamente a lo normal, pero esa es la excepción. La mayoría de las veces lo que uno persigue es estabilizar, detener el proceso de que no progrese. Y funciona muy bien. El tema, usted ha mencionado una palabra colesterol, porque a veces tenemos la idea que una persona obesa tiene problemas de colesterol, pero hay personas que no necesariamente son obesas y puede que tengan unos niveles más altos. ¿Qué tan importante es? Porque se toma un poco a veces como si fuera tengo colesterol alto, los triglicéridos, como que es un lenguaje típico médico y lo pasas, pero al final eso pasa factura. Absolutamente cierto. No hay una correlación directa entre obesidad, sobrepeso y colesterol, ni viceversa. La producción excesiva de grasas puede ser de índole hereditario. Gente flaquita como nosotros tres podemos tener colesterol alto por herencia, o personas en sobrepeso no necesariamente lo tienen. Sí. Obviamente la dieta es un componente importantísimo. ¿Quién hace eso? ¿El hígado es que tiene...? El hígado es parte, el riñón, el hígado sobre todo, pero también el tiroides y las hormonas se encargan de regular ese metabolismo de las grasas. Entonces, no porque usted sea obeso necesariamente va a tener el colesterol alto. Eso no significa que usted debe comer lo que sea, ¿verdad? Y el que sea delgadito. Viceversa, por supuesto, tampoco. ¿Y cómo ustedes detectan eso, doctor? Una prueba sanguínea. Una prueba sanguínea. Que todos los humanos, a partir de los 30, 35 años, deben hacerse todos los años. Sí, bueno, no me gusta dar testimonios personales, pero realmente me sorprendió los niveles tan altos de colesterol en una prueba que me hice. Y eso fue todo un desafío. Los medicamentos pueden ser incómodos a veces, pero en la práctica la alimentación, y me gustaría preguntarle, porque sé que hay factores claves, como la sal, los aceites, los embutidos, ¿qué tipo de alimentación incluso se puede llegar a bajar esos niveles con un buen régimen de ejercicio y un buen régimen de alimentación? Eso es correcto. Si naciste con un defecto de sobreproducción de colesterol, se llama hiperlipidemia familiar, tú vas a producir colesterol malo, LDL, aunque te hagas vegetariana. Pero eso es un problema genético. El hígado está revolteado y produce más grasa. Pero un gran componente del nivel de colesterol que circula en nuestro cuerpo es lo que nosotros ingerimos, lo que comemos. Y ahí sí tenemos control. Todas las grasas animales fritas, los quesos, la tocineta, el jamón, la carne de cerdo exagerada, todo lo que es en exceso, las tripitas, eso lamentablemente contribuye a esa hiperproducción, a esa sobreproducción corporal. Y tú tienes razón, si nosotros mejoramos lo que comemos, y no es necesariamente pasar hambre, no, es seleccionar mejor la comida. Y yo siempre les digo a los pacientes, si usted va a pecar, no peque todos los días, peque una vez a la semana. ¿Verdad? Los pecadillos son aceptables, pero no todos los días. Y el azúcar juega un rol. Igual los carbohidratos, eventualmente el azúcar y los carbohidratos
se van a convertir en grasas. Oigan esto, Porque eso es lo que el hígado hace. El hígado es un mago, Una un químico. factoría mágica, lamentablemente, que... Alguien decía que era, a ver si tiene razón, el azúcar, la sal, los aceites y las harinas. La primera vez que a mí me entrevistaron en televisión, cuando yo regresé al país hace unos años, y me preguntaron de la dieta dominicana, y dije, sí, la dieta dominicana está caracterizada por grasa, sal y carbohidratos. Está Señores, mal. piensen ustedes, ¿qué es lo que come el dominicano común y corriente? Las cosas fritas, con mucho arroz, mucho pan, mucho carbohidrato, pan, mucho mucha dulce, empanada, sobre todo en la y esa ciudad. sal no se queda. Mucha la sal. que se sazona y la que se pone encima. Ahora, Sal con doctor, limón para todo. Doctora, hago una parte ahí. Bajemos La la sal. sal. La sal. Yo mismo estaba en un proceso de ir bajando la sal, pero luego, tú sabes que la ciencia como y más ahora con todas esas cosas que hay en Google, esa confusión, la fe tiene la ventaja de que es estática. La ciencia cambia permanentemente. Y hay unos que te dicen la sal mata, quítalo del salero, dicen ustedes una parte de los médicos. Y otros ahora dicen, la sal no es tan mala, la sal es necesaria. ¿Cómo saber dónde? Bueno, es hasta importante dónde? aclarar eso, porque Aclárelo. este es un país donde el consumo de sal no es una cuestión superficial. La tercera parte de los adultos dominicanos son hipertensos, que sepamos. ¿Tiene que ver la sal? Por supuesto que sí. También la genética, pero la sal es importante. El problema es que no se puede exagerar ni generalizar. El sodio, que es el componente bioquímico de la sal, es necesario para nuestro Sí. cuerpo. Usted puede cocinar con sal moderadamente. El problema es el exceso. Nosotros No es que no coma sal. No es que no coma sal. Nosotros no Ah. necesitamos añadirle sal a la comida luego de cocinada. Esto sabe desabrido. Pero el aguacate y los tostoncitos Eso no y lleva. el arrocito. Uno se va adaptando. Usted el paladar se cocina adapta. con la sal moderada y listo. Y uno se adapta. Uno se adapta. El café Las papilas. dulce, cuando uno piensa al principio, y ya el café dulce me molesta. O sea, si te acostumbras, te adaptas. Así Te es. adaptas. Así es. Yo creo que esas urgencias le llegan a uno a cierta edad, doctor. O sea, A cierta edad, me gusta sí, a esa cierta palabra. edad, como tú Porque dijiste, es cierta tan- edad. Toda edad es cierta, que tenga 2 meses de nacido. Pero después de los 50 es pero más aquí cierta. en República Dominicana cierta edad es viejo. Entonces, la gente joven, hay mucha gente que está en los gimnasios, por ejemplo. Usted le ve esa musculatura. De hecho, han fallecido varios influencers en el mundo ahora mismo, Ay, sí. que se veían con unos músculos tremendos y hay como toda una lucha por este tipo de cosas. En los niveles cardiovasculares que usted le recomienda, porque se administran productos, venden cosas que no necesariamente saben lo que están tomando, no necesariamente están con un médico, ese tipo de cosas, y si usted la ve en las consultas. Tú has diagnosticado la vigorexia. ¿Tú te acuerdas de la anorexia? Ajá. Ese estigma que las Sí, mujeres que estaban en querían dieta, ser que se ponían delgaditas. muy flacas, Y ahora es vigor, ahora se llama vigorexia. Hombres. que quieren estar Eso está vigorosos. descrito en la Ah, literatura científica. vigorexia. Es el uso excesivo del ejercicio y los suplementos dietéticos de una manera obsesiva. Sí. De que gente se pasan 1 y media, 2 horas, 3 horas en un gimnasio y que comen Y todos cuantas los días. proteínas y cuantos esteroides. Señores, no es que no se haga ejercicio ni que usted tenga deseo de tener cuadritos a los 55 años, allá usted. Es que no se puede exagerar porque todos esos esteroides, todas esas sustancias que tú las compras donde tú quieras, lo hemos visto, los peores infartos que yo he visto en este país durante la pandemia, Ajá. muchachos de 40, Y es más 35 fuerte años. de que en los Por Esos el jóvenes. son los consumo peores excesivo. peores infartos. Porque los muchachos dicen que no tienen síntomas, esas arterias se van tapando, oxidando y te llegan ya al final porque se creen que son supermanes. Anda. No necesariamente se chequean y al momento de llegar ya la arteria está destruida. Yo creo Y que es una tragedia porque son jóvenes. Doctor, Ay, yo qué creo pena. que debemos hablar del chequeo, yo creo para el cierre, pero me gustaría preguntarle, ahora está de moda el vape o el vape, como le dicen Así es. o la juca. Sí, que es una cosa increíble. Una bomba, ya una humareda de palo de Ajá, cuava. una neumóloga nos explicaba aquí los daños que le hace al pulmón, el vape, la juca y demás. Pero háblenos usted del corazón. ¿Qué hay con el corazón? Importantísimo porque eso es una epidemia, señora. Eso se ha vuelto como Una un plaga. relajo. Hasta niños. Se supone que esos aparatitos, esos dispositivos, se aprobaron en los Estados Unidos para ayudar a los individuos fumadores de nicotina a dejar el vicio. Esa fue la justificación que la FDA aceptó de la industria que produjo esos dispositivos, de que iban a ser instrumentos de facilitar el que fumaba a dejar de fumar. Se han convertido en otro vicio. Entonces, lo que no sabemos y se está empezando a ver, sobre todo en el pulmón, es cómo esos químicos van a afectar la circulación arterial.
El pulmón sabemos que lo afectan, ¿eh? Sí. Ya. La teoría que se dice es que eventualmente se va a desarrollar otro tipo de enfermedad coronaria, de que los químicos van a alterar el sistema coronario de otra manera y como son pacientes muy jóvenes, eso va a empezar a aparecer poco a poco. Tienen menos de 10 años esos dispositivos, todavía no sabemos, pero yo le sugiero a quien esté viendo la televisión que tenga un hijo, un sobrino, un nieto, que por favor, ahora que tiene 18, 19, 20 años, es el momento de dejarlo, porque a los 50 los vicios son muy difíciles de eliminar. Doctor, le voy a hacer estas preguntas como si fuese un telegrama, así de rápido porque la gente la está haciendo en la transmisión, me la pasa Indira. Marcapasos si se instalan en República Dominicana y si son costosos. Se instalan, por supuesto. Lamentablemente son costosos porque las aseguradoras no los cubren. Otra pregunta, las taquicardias, una mujer que las está sintiendo, ¿qué debe hacer? ¿Este es riesgo? Si tienes riesgos cardíacos hay que chequearla porque puede ser una arritmia. Si es emocional, conversar. Una paciente le indicaron un estudio de angiotomografía coronaria, tiene miedo. Si lo necesita, si tiene razón de por qué hacérselo y no tiene alergia a los mariscos ni al medio de contraste, es una prueba muy simple. Es una radiografía simple con una inyección. No debe tener ningún temor. O sea, tranquila. Doctor, le vamos a dejar un minuto para que usted sea libre, porque usted está hablando, usted es libre, pero todo inducido por nuestras preguntas. Bajo fianza, de confianza. No, pero queremos que si usted tiene un mensaje que usted quisiera darle a tantos ciudadanos, usted que ve tanta gente en torno al área que usted domina desde la posición que ocupa, se lo dijera. Esta noche inauguramos en Sedimat nuestra jornada Juan Manuel Taveras, que es un evento académico que hacemos cada año, dirigido a todos los médicos del país de todas las especialidades. Y el foco es en la enfermedad cardíaca. Y el mensaje que quisiera dejarle a la gente es que así como el corazón es un órgano noble que ama y que guarda los sentimientos, también asesina si no lo cuidamos. Así que a cuidar el corazón con síntomas o sin síntomas a partir de los 35 años, una evaluación cada año, cada 2 años, un electrocardiograma, pruebas de sangre, un examen con un cardiólogo y según la condición que usted tenga, por supuesto, hay muchísimas pruebas más que se pueden hacer para detectar las cosas antes de que sea muy tarde. El doctor César Herrera Padilla es el jefe de cardiología de Sedimat, le agradecemos mucho su presencia aquí. Es alguien que no está todos los días en los medios porque está trabajando. Generalmente la gente que tiene oficio está en su oficio. Entonces, le agradecemos mucho esa posibilidad de tener acceso a informaciones de tanta calidad. Y que habla desde el corazón, sobre el corazón. Bueno, pues gracias doctor por estar. Esa es otra Gracias de conversación. corazón. Lo vamos a invitar en febrero. Gracias por estar esta mañana Gracias aquí con nosotros. Nos vamos por hoy, le dejamos con Luis Vergés. Gracias a todos ustedes por haber compartido esta jornada y a toda la gente que estuvo acá. Yo creo que nos llevamos un buen día, lo que hemos compartido hoy. Hasta mañana entonces. Chao.